la primera cosa que hizo que Israel, escúcheme bien, Israel se le convirtiera algo momentáneo en algo permanente fue la queja. En una circunstancia momentánea que Dios permitió, se le convirtió en algo permanente, en algo continuo en la vida. Entonces, hoy quiero que hablemos acerca de esta segunda cosa que hizo que Israel se quedara en el desierto. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Voy a pedir allí a Alvarito que me ayude con la primera diapositiva. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en Nehemías capítulo 4. Ahora, nuestro ejemplo es Israel, pero quiero que tomemos aquí un pasaje del libro de Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 10. El segundo obstáculo, la segunda cosa que Israel abrazó y que lo hizo quedarse, escúcheme bien, viviendo en el desierto. Algo circunstancial se convirtió en algo permanente. ¿Sabe cuál fue? El desánimo. Israel fue un pueblo emocionalmente muy inestable. Era un pueblo que fácilmente se desanimaba. Por ejemplo, no había agua y se desanimaban. No había carne, no había comida, se desanimaban. Y se desanimaban con Dios, se desanimaban con el líder, se desanimaban con todo el mundo y le echaban la culpa a la gente. Así que quiero hoy que hablemos un poco acerca del desánimo. Vamos a leer nuestro pasaje y luego volvemos allí. Nehemías capítulo 4. Vaya conmigo allí al libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 1. Y vamos a hablar un poco acerca del desánimo, aquello que hizo que el pueblo de Israel se mantuviera. Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 10. ¿Están conmigo allí? Ahora, esta es una ocasión en el pueblo de Israel. Dice, cuando Sanbalat se enteró que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Versículo 2. Antes sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de estas piedras quemadas, de estos escombros van a hacer algo nuevo? Versículo 3. Y Tobías el amonita que estaba junto a él añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Versículo 4. Por eso oramos, escucha Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. Versículo 5. Y no pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. 6. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo. 8. Y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Y el 9 y 10, por favor. 9 y 10 de este pasaje. Dice, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Y el versículo 10 dice, por su parte la gente de Judá decía, los cargadores, ¿qué dice? Los cargadores desfallecen.
pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta ¿qué? Ok. Entonces hoy quiero hablarles un poco acerca del desánimo. Hermanos queridos, el desánimo es una arma muy poderosa del enemigo. Y hoy quiero empezar definiéndole lo que significa, ya que esta actitud trajo tanta tragedia en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Aquí lo vemos, por ejemplo, manifestando esta actitud. Ahora, esta es a veces la actitud de muchos cristianos. Muchos cristianos tienen esta actitud. A veces uno los ve muy animados. Los ve muy animados, sobre todo cuando llega el salario, cuando las cosas están bien en la vida, cuando las cosas salen como yo quiero. Muchas veces no es que las cosas estén saliendo como Dios quiera, sino las cosas cuando me salen como yo quiero, a veces mi estado de ánimo es fuerte, mi estado de ánimo es alto. Pero la razón del desánimo en la gente es cuando empieza a haber carencia en alguna área, cuando empieza a enfrentar dificultades. Muchos cristianos sin fundamento tienen esta actitud de desanimarse fácilmente. Hay cristianos que son tan débiles, cristianos de años, que a veces por una saludo que no le dieron se desaniman. Por una falta de llamada, porque alguien no les llamó, porque alguien no cumplió sus caprichos, lo que ellos querían que hicieran con ellos, muchas veces terminan desanimados. Ese es el estilo de vida de muchos cristianos hoy en el siglo XXI, que van a muchas iglesias, a esta también, y entonces fácilmente tienen esa actitud de desanimarse. Se desaniman. Ahora, el desánimo del pueblo de Israel, escúcheme bien, aquí fue porque alguien se estaba oponiendo. Había oposición a algo que ellos estaban construyendo unas murallas, y de pronto aparecieron unos locos por ahí, decirle, eso se les va a caer, es una zorra, los puede tumbar, esa muralla, yo no creo que ustedes puedan. Y empezaron a declararles palabras, empezaron a atacarles con palabras, y entonces empezaron a desfallecer, y ellos empezaron a creer este tipo de cosas. Y terminaron desfallecidos, desanimados, sin fuerzas, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de ustedes viven eso? Se desaniman por tonterías, por bobadas. No fue porque lo están persiguiendo a usted. No, su desánimo tiene que ver porque usted no tiene dinero en el bolsillo, porque las puertas usted las tiene temporalmente cerradas. Ahora escúcheme bien, tú necesitas entender que tu ánimo tiene que estar siempre arriba si tú dependes del Espíritu de Dios, y si la palabra de Dios está en tu corazón, en tu mente y en todo tu ser. Tu ánimo siempre tiene que estar por encima de cualquier persecución, de cualquier oposición en la vida, de cualquier necesidad, de cualquier carencia temporal. Tu ánimo, si depende de la palabra de Dios y depende de Dios, tú vas a estar siempre a las alturas de la fe en Dios. Siempre vas a estar allí. Y cuando vengan las adversidades, que por lo general es la causa del desánimo, entonces tú vas a responder con fe, con esperanza, con autoridad. La falta de desánimo en los creyentes es una muestra de que usted está débil en su comunión con Dios. Cuando uno ve cristianos desanimados, eso quiere decir que tú estás carente de comunión con Dios. Estás carente de comunión, te has dedicado a otras cosas, estás adorando a otro Dios, estás leyendo otro libro que no es la Biblia, estás creyendo tal vez en tus fuerzas o en la ayuda de alguien, o que venga alguien de algún lado que no es Dios a ayudarte, y por eso estás desanimado. Por eso estás desanimado. Pero si tú eres un hombre que depende de Dios y de su palabra, siempre te vas a mantener con una fe viva, poderosa, que vence cualquier circunstancia en la vida.
Desánimo. ¿Qué es desánimo? Desánimo significa, literal, póndeme allí por favor, Alvarito, la primera diapositiva. Desánimo, voy a darle aquí algunos conceptos sobre el desánimo. ¿Se trabó? Ah, bueno. ¿Qué es el desánimo? Aquí tenemos la palabra desánimo. Mire la idea en el hebreo de la palabra desánimo. En el hebreo, ¿cuál es la idea en el hebreo? Significa, la palabra desánimo significa estar sin fuerzas para seguir adelante. Esa es la connotación en el hebreo. Sin fuerzas para seguir adelante. Es aquella persona que tiene una falta de ilusión, pierde la ilusión, pierde el ánimo hacia alguna persona, hacia alguien o para hacer algo. Una persona desanimada es una persona que ha perdido la ilusión por vivir, por hacer algo. Ha perdido la ilusión por la iglesia, por las personas, por el ministerio, etcétera, etcétera. Algunas palabras similares, por ejemplo, rendirse. Una persona desanimada es alguien que va camino a rendirse. Es una persona que ya decayó o va camino a decaer. Se marchitó en la vida. Es una persona que está endeble ya. No tiene fuerzas. Es débil. Se ha vuelto flojo. Flojo para afrontar los retos en la vida. Está apagado. Está apagado. Se ha vuelto pusilánime. Es decir, doble ánimo en la vida. Se ha vuelto miedoso. Tiene miedo a afrontar cosas en la vida. Es alguien temeroso. El desánimo es un sentimiento que nos paraliza por completo. Es decir, cuando una persona está desanimada, es una persona paralizada. Ya usted no le ve activo como antes. Usted no le ve dinámico como antes. No, usted le ve con todas estas características que miramos aquí. Es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. El desánimo te afecta el espíritu, te afecta el alma y te afecta el cuerpo. Es un veneno, es una arma poderosa del enemigo. La mente sufre un bloqueo, es decir, solamente tú te enfocas en tu herida, ya le voy a decir ahora, y empiezas a lamerte la herida y a culpar a los demás. Yo estoy así en la iglesia porque porque esto, porque lo otro. Y entonces tu mente está bloqueada, que impide que tú actúes según los principios de Dios que ha establecido para el cristiano. El desaliento es una de las estrategias más peligrosas del diablo. Esta es la connotación en el hebreo. En el griego, no la tengo allá, pero voy a mencionarte aquí lo que significa en el griego, si me das unos minuticos. En el griego, escúcheme bien, la palabra desánimo significa esto. Es la palabra atsumeo, como suena, y significa alguien que está descorazonado. No la tengo allí. Significa alguien que está descorazonado, alguien que tiene carencia de valor y fuerzas para seguir adelante. Muy parecido a la connotación del hebreo. Pero en el griego, la palabra atsumeo, desánimo, es alguien que está descorazonado. Perdió el corazón. Desánimo significa literalmente una persona que no tiene ánimo. El desánimo es una barrera que te bloquea psicológicamente, que taladra tus pensamientos, empieza a taladrar esos pensamientos. De ahí empieza el siguiente paso, a taladrar tu sentimiento. Entonces ya no estás pensando desanimado, ahora estás sintiendo desanimado, y finalmente eso llega y crea un agujero en tu voluntad
tu voluntad se afecta y la persona desanimada entonces se aprisiona en su propio calabozo. Estás ya oprimido, estás encerrado en tu propio calabozo que tú creaste por la falta de tener una estima saludable, del deseo de querer superarse y de lograr tus realizaciones y tu potencial en Dios. Entonces el desánimo, escúcheme bien, es una arma poderosa que afecta a tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Y el pueblo de Israel abrazó esto en el desierto. El pueblo de Israel fue un pueblo que permanentemente estaba desanimado. Permanentemente tú lo veías en una actitud de desánimo. Allí estaba el pueblo de Israel lamiéndose la herida. Esa es otra cuestión. El desanimado siempre se sienta a lamerse sus propias heridas, porque es una persona que solamente está pensando en sí misma. Y él dice: ay, mi herida, ay, mi dolor. Y se lame su dolor, se lame su herida, porque ella no está pensando en el enfermo que está en la cárcel, en el hospital. Ella no está pensando en visitar al hermano que se desanimó y que no es él y que no es su familia. Ella o él no está pensando en otro y sus necesidades. El desanimado está pensando en su propia herida y se vive lamiendo todo el tiempo su herida, autocompadeciéndose, pensando solo en sus propias necesidades, en sus propios deseos. Ella se negó a amar a otros porque ella está pidiendo es que le amen. Esa es la actitud del desanimado. Es un lamerse la herida permanentemente. Es un espíritu de víctima. Usted es la víctima, se convirtió en la víctima en esta ciudad. Porque usted está enfermo internamente, lleno de duda en el corazón, lleno de temor en el corazón y exagerando todos los pensamientos negativos que están en su mente. Usted exagera permanentemente. Usted se siente débil y usted está escondido de Dios, de los demás, del que le va a decir: ¿y usted qué? ¿En qué anda? ¿Por qué anda en esa actitud? ¿Por qué usted anda en ese estilo de vida? ¿Qué pasó con usted? Yo veo que usted perdió el espíritu. ¿Qué pasó con ese espíritu de ánimo que siempre se le veía a usted? No, ahora está lamiéndose la herida. ¿Cuántos de ustedes viven lamiéndose la herida, hermano? ¿Cuántos creyentes viven lamiéndose la herida? Autocompadeciéndose de su condición. Y quiero decirte que la causa de tu desánimo no es que alguien te esté persiguiendo por el evangelio. Eso es lo peor. Sencillamente que no te pagaron una cuenta. Y con esa cuenta tú pensabas irte a Melgar a pasear. Con esa cuenta tú pensabas satisfacer tus propias necesidades y tus propios caprichos. Ese era tu proyecto de vida. Que te pagaran eso porque ya tú tenías un programa personal tuyo, caprichoso, fuera de la voluntad de Dios. Y como no te salieron las cosas como tú planeaste, entonces el desánimo vino a tu corazón, vino a tu mente, y allí te encuentras en este momento lamiéndote la herida. Lamiéndote la herida. Y muchos están así, lamiéndose su propia herida, encerrados en su propio calabozo que crearon, y allí están encerrados. Y yo no quiero hablar con nadie. Es el pastor, hermana. Dígale que estoy ocupado. ¿Cuáles son las causas del desánimo? Volvamos al pasaje. Causas del desánimo. Segunda diapositiva, ayúdame, papá.
Causas del desánimo. Vuelva allí a Nehemías capítulo 4, que fue nuestro texto base con la experiencia de Israel en la reconstrucción de los muros. Allí está la primera razón por la cual la gente se desanima. Allí dice Nehemías 4, versículo 10. Volvamos a leer el versículo 10. Léalo allí en su Biblia. Mire lo que dice Nehemías capítulo 4, versículo 10. Dice, vamos a leer. Por su parte la gente de Judá decía, ¿qué decía? Los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Vuelva allí a la diapositiva 2. La primera causa por la cual la gente se desanima. Ahí está. Es la pérdida de fuerzas. Note lo que decían ellos. Y dijo Judá, las fuerzas ¿de qué? De los acarreadores se han ¿qué? Debilitado. Esta es la primera razón por la cual la gente se desanima, porque ha perdido las fuerzas. Ahora, están debilitados. Significa que están tambaleados, están vacilados, se sienten sonsos. Ahora, ¿por qué pierde las fuerzas una persona? ¿Por qué? La Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué una persona ha perdido las fuerzas en la vida? ¿Qué pasó para perder tus fuerzas? ¿Dónde las dejaste? ¿Por qué las cambalacheaste? ¿Por qué abandonaste las fuerzas que tenía? ¿Qué pasó con tus fuerzas? ¿Dónde las dejaste? Te voy a decir algo. ¿Por qué perdiste las fuerzas? Para seguir adelante, para seguir con tu llamado, para seguir con la crianza de tus hijos, para seguir como esposo. ¿Por qué perdiste las fuerzas en tu matrimonio? ¿Por qué perdiste las fuerzas en tu ministerio? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Te debilitaste porque empezaste a confiar en tus propias fuerzas, abandonaste la oración, abandonaste el estudio bíblico, abandonaste la palabra de Dios, tu estudio personal, lo abandonaste. La fuente, ya no has vuelto a la fuente como antes. Por eso has perdido las fuerzas. Ya no te vemos en los ayunos, algo que te da fuerzas en la vida. Ya no te vemos en las oraciones, en el compromiso que debes tener con la iglesia. Ya no te vemos, perdiste las fuerzas. Yo sé que has abandonado la oración. Yo sé que has abandonado la fuente. Yo sé que ahora estás yendo a otro lado a buscar fuerzas. Por eso estás débil. Y por eso la construcción del muro, de la muralla, te queda ya grande. Por eso la vida cristiana te está quedando grande y te estás convirtiendo en alguien que camina por la vida tambaleando, vacilando. Y esta es una palabra boliviana. Esa palabra, bamboleado. ¿Sabe qué significa eso? A alguien que le colocan. ¿Usted no se ha colocado alguna vez cuando lo van a operar a usted? ¿Ah? Una anestesia. Y le colocan esa vaina a usted ahí. Y usted empieza a hacer que el mundo le da vueltas. Y de pronto, ¡pah!, se fue usted. Bamboleado significa eso en boliviano. Significa alguien que camina. Muchos cristianos caminan. Por eso la anoté, porque esta palabra tiene una connotación de alguien que está adormecido en la vida. Alguien que está como cuando lo anestesian a usted y entonces usted ve el mundo patas arriba. Usted ve que la cabeza la ve hacia abajo.
y los pies los ve hacia arriba. Así camina un desanimado en la vida. Por eso anoté esa palabra, porque tiene una connotación muy fuerte en nuestra idiosincrasia boliviana. Bamboleado, una persona que ve el mundo así. Por eso se desanima la gente, porque pierde las fuerzas. Y se pierden las fuerzas porque usted ya no ha vuelto a la fuente en la misma proporción. Antes eran 10 minutos, ahora son 5 ya. Usted era un hombre, una mujer fiel a la iglesia, y ahora ya usted tiene sus reservas, tiene sus quejas, tiene sus murmuraciones. Usted ahora tiene sus reservas y usted dice, se llenó de orgullo, de altivez y de arrogancia. Yo a los arrogantes los dejo solitos, hermano. Yo no le ruego a un arrogante, a un soberbio, a alguien que tiene queja en su vida. Yo lo dejo solito, lo dejo allí, que él arregle sus problemitas con Dios, porque yo sé que no es un problema conmigo, es un problema con Dios. Es un problema con Dios. Tu desánimo es un problema de falta de ir a fuerzas. Por eso estás débil, por eso no tienes fuerzas para continuar adelante. Sencillamente porque has dejado de ir a la fuente. Segunda razón por la cual usted y yo nos desanimamos en la vida. Vamos a la siguiente diapositiva. Pérdida de visión. Escuche bien, mire el versículo 10, allí lo dice, se lo leo allí. El escombro es ¿qué? Mire lo que dijeron esta gente. El escombro es mucho. La vida es muy pesada, a mí me toca muy duro. Es decir, un poquito de escombro, tú lo ves en un montón de escombros ahora. Este poquito de escombro se convierte para ti en mucho escombro. Muchos de ustedes están desanimados porque el obstáculo lo ven tan grande, una visión distorsionada, equivocada de la vida. No creen que el poder de Dios es suficiente. No creen que el poder de la palabra es suficiente. La visión que usted tiene ahora es borrosa, está llena de oscuridad. Usted ve ahora el vaso de agua, lo ve como un océano que a usted lo va a complicar y usted se va a ahogar en ese vaso de agua. Esa pequeña tiniebla, usted la ve como si el mundo todo estuviera en oscuridad y en tiniebla. El escombro es mucho. Escombro significa tierra seca, significa restos, significa suciedad, significa piedras partidas. Yo sé muy bien de escombros. Significa dureza, significa trozos de argamasa seca. Escúcheme bien, los escombros en la vida son los obstáculos. Los obstáculos. Por eso la gente desanima, porque los obstáculos en la vida los ven tan grandes, ven mucho escombro, ven mucho obstáculo, ven tan alta la muralla que no ven factible vencer eso. Y entonces usted termina mirando las cosas desenfocadamente, perdidamente. Usted ve las cosas patas arriba y usted dice, eso no tiene solución, eso es mucho. ¿Cuántos de ustedes han agrandado una cosa tan pequeña? ¿Cuántos de ustedes una circunstancia del momento la están convirtiendo en algo permanente en la vida? Tal como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Cuántos creyentes tienen esa tendencia? Es una tendencia, es un hábito de siempre agrandar las cosas. Agrandar lo negativo, por más pequeño que sea, lo agrandan, son conflictivos. Son negativos en la vida y empiezan a mirar las dificultades en blanco y negro y terminan tomando la foto de esa pequeña circunstancia negativa y allí la tienen ya en una foto estampada, porque ellos ven solo el escombro. No camines por la vida solo mirando el escombro, hermano. ¿Por qué no miras el poder de Dios? ¿Por qué no miras las bendiciones de Dios ayer para ti? ¿Por qué no miras cómo crece tu familia tan linda?
¿Por qué no crees? ¿Por qué no miras y caminas por la vida mirando que Dios tiene abiertos los cielos todos los días para ti? ¿Por qué no caminas por la vida agradecido con el Señor porque Dios te ha hecho tanto bien, que tú dices, no vale la pena mirar el escombro? Esta es la segunda razón por la cual la gente se desanima. No solamente porque ha perdido las fuerzas. Segundo, porque ha perdido la visión correcta de mirar a Dios. ¿Cuál es la visión correcta en la vida cristiana? Mirar siempre al invisible. Mirar siempre al invisible. Mirar siempre a Dios. Tienes el mar Rojo delante de ti, mira siempre a Dios. Tienes el río Jordán delante de ti, mira siempre a Dios. Tienes una enfermedad delante de ti, mira siempre al Señor. Tienes problemas familiares, matrimoniales, mira al Señor. Tienes problemas de salud, mira al Señor. Tu economía no está bien, mira al Señor. No pierdas la visión correcta en la vida cristiana. La visión correcta es mirar siempre al Señor. No mires el escombro. No mires el escombro. Tercera razón. Rápidamente. Rápido, por favor. La tercera razón, versículo 10 lo dice: no podemos edificar el muro. ¿A qué concluyeron? No podemos edificar. Perdieron la confianza. Es un pueblo ya vencido. Él dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo corazón para trabajar, significa eso. Pero en este caso, el pueblo dijo, no podemos edificar el muro. Perdieron la confianza de que Dios podía hacerlo. Si hasta el momento Dios lo había hecho, proveyendo el viaje, proveyendo el regreso, proveyendo dinero, proveyendo recursos para levantar esos muros, proveyendo autorización desde Babilonia, proveyendo la buena voluntad del rey, del imperio. Y ellos se encuentran allí, pero ellos llegaron a la conclusión, después de los obstáculos, de las adversidades, llegaron a la conclusión de decir, no podemos edificar el muro. Perdieron la confianza en Dios. La confianza, cuando usted pierde la confianza en Dios, su vida siempre hablará cosas como estas. No puedo, no podemos. Cuando usted pierde su confianza en el único que le puede ayudar, que es Dios, escúcheme bien, su vida se convertirá en una vida muy dolorosa en la vida, en el caminar diario por la vida. Número 4, rápidamente. El pueblo se desanima por pérdida de seguridad. Mire lo que ellos dicen, versículo 11. No lo vamos a leer porque ahí están. Y nuestros enemigos dijeron, escúcheme bien, ¿qué dijeron? No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos ¿qué? Cesar la obra. Mire lo que ellos están diciendo. Dice, y nuestros enemigos dijeron, es decir, están pensando por sus enemigos. Están hablando por sus enemigos. Si lo dijeron o no lo dijeron, pero ellos lo afirmaron. El mismo pueblo dijo, nuestros enemigos están diciendo que nosotros no vamos, que nosotros vamos a cesar, vamos a acabar esto. Es decir, ellos perdieron el sentido de seguridad. Perdieron ese sentido de seguridad que uno tiene, que Dios lo va a proteger, lo va a defender de sus enemigos. Perdieron ese sentido de seguridad que uno tiene de caminar confiado porque Dios coloca una muralla de fuego sobre uno. Perdieron ese sentido de seguridad que todo cristiano debe tener cuando va por la calle, cuando va en un viaje, cuando va en un proyecto, cuando va en cualquier sueño, anhelo, meta que haya trazado en la vida. Uno tiene ese sentido de seguridad de que la mano de Dios está sobre la cabeza, sobre la casa de uno, guiando, trayendo protección, quebrantando, abriendo el camino, despejando brecha para que yo siga avanzando hasta la meta final.
Ese sentido de seguridad ellos lo perdieron y ellos dijeron: no, nuestros enemigos están tan fuertes, se han levantado contra nosotros, que ellos nos van a eliminar y no vamos a poder cesar. Nos van a hacer cesar la obra, nos van a hacer dejar la obra a mitad de camino. Pérdida de seguridad. Cuando usted no cree que si Dios le dio comida hoy le va a dar mañana, eso es pérdida de seguridad. Cuando usted no cree que si usted tiene 80 años y hasta aquí lo trajo el Señor, usted no cree que en los próximos 20 años usted lo va a seguir, Dios lo va a seguir llevando a usted. Cuando usted pierde ese sentido de seguridad. Y cuando hay una dificultad, el profeta Isaías en el capítulo 6 lo vemos en una crisis de pérdida de seguridad. Murió su primo que era el rey. Capítulo 6, léaselo en la casa de Isaías. Murió su tío, su primo que era el rey. Y entonces él se le movió el piso. Se le movió el piso y salió corriendo al templo. Y allá se arrodilló, se rindió, se arrepintió. Allí clamó a Dios desde lo profundo de sus entrañas. Y en esa experiencia de oración, de sentido, de sentirse sin seguridad en la vida, porque el rey era quien le pagaba el salario, el rey era quien le daba, el rey era quien lo apoyaba, el rey era quien lo defendía, el rey era todo para él. Y cuando se murió el rey, corrió al templo, Isaías 6, y entonces allí él tuvo una visión de aquel que realmente nos da la verdadera seguridad. Allí él tuvo un encuentro con Dios y él descubrió que su seguridad no era el rey, sino que era Jesucristo, el Hijo de Dios. Tu seguridad es Cristo, hermano. No es un hombre, no es tu esposo, no es tu esposa. Hay mujeres que viven tan confiadas 100%, mi esposo es mi seguridad. No, ¿qué tal que ese pisco se muera un día? Y te va a tocar enfrentar a ti. Y allí vas a saber quién es tu seguridad. Allí vas a saber. Allí vas a saber. ¿Cuándo descubrimos quién es nuestra seguridad económica? Cuando descubrimos que nuestra seguridad de vivienda es Él, nuestra seguridad es Él. No es un hombre, no es un reyesuelo, no es un político. Nuestra seguridad se llama Jesucristo. Jesucristo. Y Él te va a defender de tus enemigos. Yo he visto que mis enemigos salen huyendo por 7 caminos, hermano. Yo he visto cómo mis enemigos me temen. Yo he visto gente que me teme por la mano de Dios, hermano. Jesucristo está sentado en el trono todavía. Rápidamente, número 5. Perdieron el sentido de seguridad. Ok. ¿Cómo podemos salir del desánimo? Déjeme darle 2 razoncitas y nos vamos. Yo quiero continuar con otras cositas el próximo domingo sobre este tema. ¿Cómo podemos usted y yo tratar el desánimo en la vida? Nehemías capítulo 4 versículo 13. Quiero que lo miremos rápidamente, por favor, porque ahí está, mire, la primera cosa que nos hace levantarnos de esa condición. Nehemías capítulo 4 versículo 13 dice: así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables. ¿Y qué? Desguarnecido. Volvamos allí a la diapositiva anterior, por favor. Ok. ¿Qué es lo que necesita un desanimado? Usted es una persona desanimada. Escuche bien. La diapositiva anterior, la que teníamos ahí. ¿Se trabó? Ahí está. Unificar los esfuerzos hacia una meta. Escúcheme bien.
¿Qué es lo que necesita un desanimado? Escúcheme por favor. Se necesita coger al desanimado y decirle: hermano, venga a seguir haciendo lo que usted dejó de hacer. Usted era una persona que venía antes a los ayunos, vuelva a los ayunos. Usted es una persona que antes uno le veía animado, bendiciendo a los demás, trabajando por los demás. Vuelvas, es decir, volverlo a enrutar en una meta fija. Porque el desanimado está tan desenfocado en la vida, está lamiéndose la herida y él solo piensa que es el único que vive en este mundo, hermano, y no hay nadie más. Él piensa que todo el mundo le debe autoestima, le debe cariño, le debe abrazos, le debe visitas. El desanimado, para poder volver a levantarlo de la condición en que se encuentra, es cogerlo allá a la salida y decirle: hermano, venga, ¿qué pasó? Yo en un tiempo lo vi a usted enfocadito, siga orando, siga buscando, siga ayunando. ¿Qué pasó con usted? Cogerlo y volver a enrutarlo en una meta que lo va a llevar a salir de esa miseria en la cual se encuentra. Eso es lo que hay que hacer con un desanimado. Volverlo a enrutar en la meta de buscar a Dios, en la meta de ir a la fuente, en la meta de orar a Dios, de buscar a Dios con sinceridad, con esfuerzo, con valentía. Volver a enrutarlo allí es la primera cosa que se debe hacer con un desanimado. Si acepta, qué bendición para esta persona. Qué bendición para esta persona. Volver a meterlo en la ruta. Rápidamente. Segunda cosa. Y ahí lo dejo por hoy. Ok. Versículo 14, allí está el versículo. Mire lo que dice. Nehemías 4. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis. ¿Qué dice? Ahora, note usted cómo estaban de desenfocados. Y viene el líder y coge a estos desanimados y le dice: no teman. Delante de ellos: acordaos, acordate del ayuno, acordate cómo eras tú antes. Acordate lo que hacías, brother. Acordate del Señor, que es grande y temible. El desanimado no solamente se necesita enfocarle en su meta, sino que hay que traerlo nuevamente y decirle: mira, acordate pues, hombre, del Señor, que es grande y temible. Él te ha ayudado. Luego, ¿te acuerdas cuando estabas podrido de cáncer? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que Él te sanó? ¿Te acuerdas en ese momento de pobreza, que en las puertas estaban cerradas? ¿Te acuerdas? Acuérdate que Él se sacó de eso. Hay que volver a enfocarlo en el Señor, no solamente en una meta de trabajo, de decirle: mira la iglesia, vuelve a los ayunos, vuelve a la presencia de Dios, vuelve a la comunión de los hermanos, deja de andar por allá aislado de la manada, vuelve al rebaño, mira al Señor nuevamente, que Él es grande, temible y suficiente para tu necesidad. Ayúdeme con los desanimados, hermano, que andan por allá mirando así de lejito. No, las iglesias no necesitan gente que anden mirando así de lejito. Necesita gente que se involucre y se meta en el fuego, hermano. Y número 3, y ahí los dejo. El versículo 14, mire lo que les dice Nehemías a este pueblo desanimado por la pequeña adversidad. 4:14 de Nehemías, ¿están conmigo?
Le dice, pelead por vuestros hermanos. Escuche. Decirle a un desanimado, oye, vaya y visíteme ese enfermo allá. Pelead por, no, note que le dice, no pelees por ti. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras ¿qué? Escúcheme bien. Mire la tercera cosa que necesita un desanimado. Hay que mantener un equilibrio entre sus pensamientos y sus acciones. ¿Cómo están sus sentimientos? ¿Cómo están? Machacados, aplastados. Solo tiene ganas para lamerse la herida. ¿Qué hay que hacer con una persona de esa? Ponerle trabajo, hermano. Un desanimado, ¿qué hay que hacer para ayudarlo? Decirle, mire, hermano, yo necesito que usted equilibre un poco vamos a levantar esos sentimientos que usted tiene destrozados y voy a ponerlo aquí a barrer la iglesia. Posiblemente se me desanime más, ¿no? Entonces le decimos, yo quiero que usted el domingo predique ahí. Un desanimado, para levantarlo de allí, hay que equilibrar sus sentimientos y sus acciones. Sus acciones están nulas. Abandonó muchas cosas. Y sus sentimientos están por el piso. Todo lo tiene por el piso. Entonces hay que decirle, bueno, venga, hermano, usted es una persona valiosa. Usted es una persona que abandonó la fuente. Yo quiero que usted se levante de esa condición. Usted es un hombre, una mujer talentosa que necesita levantarse. Vamos a retomar el trabajito para el reino de Dios y usted empieza a actuar allí. Un equilibrio en esa partecita de allí. Mira lo que hace este hombre. Mire lo que hace Nehemías. No solamente le dice aquí, pelee por vuestros hermanos. Pelee por qué? Por sus hijos. Pelee por sus hijas. Pelee por sus mujeres. Y pelee por vuestra casa. Mire lo que hace. Utiliza una cuestión que le motive, que le levante la emoción. ¿A quién le motiva su casa? ¿A quién le motiva a sus hijos? ¿A quién le motiva a su esposa? ¿A quién le motiva? Eso me motiva a mí. Cuando alguien me dice, hermano, ¿qué día me encontré con alguien y le dije, mire, el Señor me muestra que que tu corazón debe volver a tu esposa? Le dije a alguien. Y se sacudió así. Tu corazón necesita volverse a tu esposa, le dije a alguien. Fue la semana pasada que me lo encontré por ahí en alguna calle. Dios me muestra que tu corazón está lejos de tu esposa. Muchos desanimados han perdido la motivación por sus hogares, por sus familias, por sus hijos, por sus nietos, por su esposo, por su esposa. Y entonces, escúcheme bien, el líder le dice, mira, levántate por algo tan valioso que tú tienes en la tierra. Tu familia, hermano, tu esposa, tu esposo, están aguantando hambre por tu desánimo, están perdiéndose por tu desánimo. Yo veo que tu familia está descarrilada por tu desánimo. Levántate, van camino al infierno. No los dejes que sigan en esa misma condición. Levántate por tu familia, hermano. Si ves que tu hogar se está destruyendo, levántate, emocionalmente levántate y actúa. No te quedes allí expectante para ver cómo se destruye tu familia. Muchos de ustedes necesitan levantarse por su familia. Levantarse por su familia. Levantarse por su familia. Pero es un levantarse como un hijo de Dios, en fe, con actitud de guerra, de revelación de la palabra, con una actitud de buscar, de querer arrebatarlos de donde se encuentran. Levántense por su familia, brothers. Levántense por su familia. Actúen por su familia.
Tu familia está por encima de los 2 millones de pesos que ganas. Tu familia no tiene precio terrenal. El único que supera el precio de tu familia se llama Jesucristo. Y luego sigue tu familia. Tu familia tú no la puedes vender por un plato de lentejas, así que vale la pena levantarse por su familia. Y actuar, no solamente levantarse emocionalmente y decir, ay, mi familia, mi esposito. Y de aquello nada, como dice el periodista. Hoy quiero que los que están lamiéndose la herida se levanten. Nadie va a ir a compadecerte. Y voy a orar para que Dios te envíe un profeta y te diga, levántate por tu familia. Levántate. Levántate de esa condición, porque necesito que vayas a orar por un enfermo. Necesito que te levantes para bendecir a otros. ¿Está entendido? ¿He sido claro en esta mañana? ¿Seguro? ¿Están bravos conmigo? ¿No? Póngase en pie, por favor. Y gracias por su tiempo. Unos minutos. Ayúdame con la canción allí. Levante sus manos. Regáleme unos minuticos, por favor. No pierda este momento. Este momentico. ¿Qué tal si unos minuticos, por favor? Ya nos vamos. Unos minuticos. Estamos bien de tiempo, ¿no? ¿Sí? 11 y ¿qué son? 12 ya. 11 y 10. Estamos bien de tiempo. Levante sus manos. Yo quiero que el Señor lo ministre más a usted. Por favor. El desánimo es un cáncer, hermano. Si hay algo de desánimo